Bueno, muy bien. Son las 6:05 en Ciudad de México. Aquí en Buenos Aires son las 8:05. Vamos a empezar entonces con nuestro conversatorio. Nuestro Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas tiene el placer y el honor de organizar este conversatorio. El tema que nos convoca es diálogos sobre el tiempo, perspectivas desde la trans, inter y multidisciplinariedad, una visión para la perspectiva estratégica. Mi nombre es Norberto Emrich, soy el presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Nos están acompañando como expositores en esta ocasión el maestro Pedro Guadiana de México, el doctor Yuri Servolov también de México, y en Argentina está Martín Paolucci, y yo voy a exponer como presidente del centro también en el transcurso de este conversatorio. La idea es reunir expertos que nos puedan dar una visión, una idea, una reflexión sobre una temática de carácter filosófico o por lo menos de pensamiento profundo, sobre los cambios que están aconteciendo en la dimensión denominada tiempo, entendiendo como tal tema la idea de qué está pasando con el presente, el pasado o el futuro en esta circunstancia tan particular de pandemia mundial y sobre todo básicamente de detenimiento del tiempo para mencionarlo y describirlo de alguna forma. Es un gusto entonces poder organizar este conversatorio. En primer lugar, entonces, para dar la presentación e iniciar las actividades del día de hoy, les presento al maestro Pedro Guadiana García. Él es magíster en Educación y Docencia, es profesor investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el CRESUR, en México, y nos va a dar unas palabras de introducción y presentación de este conversatorio. No sé si ya estoy compartiendo mi pantalla, Norberto. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este conversatorio con Norberto, Martín y Yuri, para hablar un poco del tiempo y sobre todo de la relación que tiene que ver con la prospectiva. Precisamente en estos momentos, como dijo Norberto, en donde estamos en un punto de inflexión en el que la humanidad está jugándose su sobrevivencia como especie, en donde lo viejo de la realidad anterior no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Estamos viviendo un efecto mariposa en sentido negativo, ¿no? En la teoría de complejidad del caos, el efecto mariposa habla de que una mariposa al batir sus alas en el Amazonas puede provocar por sus efectos concatenados y encadenados en el largo plazo un huracán en el norte de Europa, pero ahora fue en el corto plazo y es un murciélago y es aquí en China y el mundo está detenido. Entonces,
como la idea es prospectiva estratégica, estamos en el momento justo para intentar construir un nuevo futuro y definir cómo lo vamos a hacer. Es como dice un poco el modelo de inteligencia Certus, que ha sido desarrollado por Yuri Servolov desde 1986 y que está en continuo crecimiento. Si conocemos las leyes que gobiernan un fenómeno, entonces podemos predecir cómo se va a comportar y lograr que lo que iba a pasar no suceda y al revés, ¿no? Entonces, la idea de este conversatorio es la inclusión, es que sea incluyente, es ser un repositorio de conocimiento más que un contenido y tratar de abordarlo con una visión sistémica. Y también trabajar bajo lo que se conoce como lógica borrosa o difusa, en donde dejemos a un lado la parte dicotómica, es decir, o es lo global o local, pero en realidad son ambas, o yo y mi circunstancia, o lo cuantitativo, o lo cualitativo, o la totalidad de los fractales, es decir, cuestiones que aparentemente no tienen relación, no son opuestos, en realidad a veces son dos lados de una misma moneda, ¿no? Lo mismo se hablará de espíritu, de razón, de emoción, de pasión. Y bueno, aquí la idea es comentarles que antes de iniciar, bueno, ¿quiénes somos los que vamos a participar? Ya nos presentó Norberto. Aquí la idea son los temas. Vamos a iniciar con Martín, quien nos va a hablar de entre muros y algoritmos. Pensar los últimos 30 años en clave contradictoria. Luego sigue Pedro, su servidor, en donde yo voy a hablar de esta parte de las ópticas que tiene el tiempo, de cómo podemos ser incluyentes en la concepción que de él tenemos desde la transdisciplina, la interdisciplina, la multidisciplina, y cómo podemos dar cabida en este momento a todas las nociones y todas las concepciones del tiempo, porque en el tiempo es donde se hace, sobre todo en el futuro, la perspectiva, que es construir el futuro que queremos, no es adivinar, no es una bola de cristal, es diseñarlo e ir hacia allá. Después Norberto nos hablará precisamente ya del futuro, de esa dimensión del tiempo. Y Yuri hablará del impacto del confinamiento en los seres humanos, en nuestras expectativas y nuestras creencias. Sin más que agregar, pues entonces, Norberto, podemos dar paso a lo que sigue. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muy bien, Pedro. Bueno, muchas gracias, Pedro. Comenzamos entonces las exposiciones del día de la fecha. Le damos la palabra con mucho gusto a Martín Paolucci. Él es licenciado en Sociología, es profesor de Filosofía y Relaciones Internacionales aquí en la República Argentina, en Buenos Aires. El tema con el cual inicia y participa en este conversatorio es Entre muros y algoritmos, pensar los últimos 30 años en clave contradictoria. Con gusto te escuchamos, Martín, te damos unos 20 minutos para que puedas exponer. Gracias. Perfecto, Norberto, muchísimas gracias a vos, a Pedro, a Yuri, bueno, y obviamente al centro que ha permitido la realización de este conversatorio. Quiero, bueno, obviamente decirles que estoy muy a gusto de poder participar con ustedes, sobre todo por el hecho de, primero, de tener una audiencia latinoamericana y poder haber hecho este encuentro, si se quiere, entre dos países tan importantes para la región y, bueno, poder pensar todos estos problemas que estamos diciendo en conjunto, que creo que es algo sumamente importante en este momento. Antes de comenzar mi exposición, quiero retomar algo que decía Pedro. Yo creo que la cita textual la busqué ahora, aclaro, creo que es de la que sostenía Antonio Gramsci, era que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y un poco de eso quiero hablar yo, digamos, ¿no? No solo voy a hablar de los monstruos, voy a hablar también de lo que yo considero, acá en una clave un poco más subjetiva, las posibilidades luminosas, si se quiere, que traen estos últimos 30 años, y bueno, qué buen momento para pensarlo, si no en estas cuarentenas, sobre todo acá en América Latina, ¿no? Que ha frenado el tiempo, tal como decías vos, Norberto, y nos permite pensar más tranquilamente lo que nos ha llevado hasta acá, y como bien también decía Pedro, no se puede entender sino de otra manera el problema de la cuarentena y de las pandemias del coronavirus si no se piensa en la globalización, digamos, ¿no? En esta etapa,
La globalización existe hace muchísimo tiempo, pero sobre todo en esta etapa de la globalización, en este capitalismo tardío, donde hay una concatenación absoluta, no solo en lo económico y en el flujo de personas, por ejemplo, turistas, sino también en algo que brevemente voy a mencionar, y ojalá que me pueda llegar con el tiempo, y es la cuestión también, por ejemplo, de las redes sociales, de la comunicación, cómo eso ha cambiado tanto la forma en que funciona el mundo. Pero bueno, voy a volver, digamos, a mi vieja exposición, previa a lo que decía Pedro. Y lo que yo quiero mencionar es algo que he tratado en distintos artículos que he publicado en la prensa, pero sobre todo algo que trabajo de manera cotidiana en mis clases, y es lo contradictoria que es la época en la que estamos viviendo. Y por eso utilicé esta contradicción, digamos, la quise expresar en dos palabras que sirven como metáforas. Por un lado los muros y por el lado el algoritmo, ¿no? Los muros, ¿a qué me refiero con los muros? Los muros expresan de alguna forma tanto los muros reales, uno que ustedes en México conocen muy bien, que es el muro entre Estados Unidos y México, pero tantos otros muros que han surgido en el mundo. Pienso en el muro cada vez más grande que hay entre Israel y los territorios palestinos, y tantos otros muros más, pero sobre todo los muros teóricos, los muros ideológicos, los muros sociales. Y acá hablo de el surgimiento frente al avance de la globalización de respuestas políticas, a mi entender, y acá también voy a ser subjetivo, no me voy a basar tanto en datos sino en opiniones, sumamente reaccionarias y conservadores, respuestas identitarias, respuestas que generan muros invisibles, muros basados en lo étnico, basados en la nacionalidad. Acá vuelvo con el conflicto que hay hoy en día entre Trump y México, o entre el trumpismo y México, o incluso también del lado mexicano, el nacionalismo del gobierno mexicano, ¿no? Y por otro lado, otra respuesta, a mi entender también negativa, y acá hablo un poco por eso de los monstruos que decía Gramsci, que es la respuesta posmoderna, sumamente elitista a estos problemas que estamos mencionando, ¿no? Una respuesta, podríamos llamar más progresista, por izquierda, que considera en los últimos 30 años, pero bueno, sobre todo en los últimos 15, que lo único importante son determinadas libertades culturales. Una respuesta que también termina siendo identitaria, justamente porque privilegia las identidades particulares sobre la cuestión global, que vuelvo con lo que dije antes, ¿no? La globalización ha puesto lo global y ha puesto una mayor homogeneidad en todos los lugares del mundo de manera, digamos, cabal, ¿no? Cada vez mayor, y es algo irreversible. Y, como decía antes, lo identitario también es conservador a su manera, esta cuestión identitaria más por izquierda, más posmoderna. Y yo creo que esta respuesta, al igual que la respuesta tradicionalista, va en contra de los presupuestos más progresivos del iluminismo, de la modernidad, que fueron de alguna manera los que, digamos, llevaron a la sociedad a la posibilidad primero de la globalización económica, y sobre todo yo creo que la clave de los últimos 30 años que ha sido, por eso la idea del algoritmo, la revolución científico-técnica en lo digital, ¿no? El algoritmo, como saben, es un concepto matemático que se refiere a un conjunto de reglas que permiten realizar cómputos y procesar datos. Y es de alguna manera el emblema, sobre todo yo pienso en el algoritmo de plataformas como Google, el emblema de este cambio tan fenomenal que ha producido en nuestra vida lo digital, ¿no? Y yo quería, por ejemplo, expresar esto en un ejemplo, ¿no? Estos últimos 30 años han producido un cambio tan fenomenal que ni la más afiebradamente mente de un escritor de ciencia ficción yo creo que lo podría haber anticipado, ¿no? Pensemos en películas como 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Cuando mostraba que había colonias humanas en la Luna o en Marte, ahora no me acuerdo dónde, pero luego uno miraba otras cuestiones técnicas, ¿no? Con las cuales convivían los astronautas, y uno ve cuánto más moderno es la tecnología que utiliza cualquier ciudadano de a pie en cualquier ciudad medianamente importante del mundo. Ahora yo quería expresar la contradicción que mencioné antes, con una idea, ¿no? Por ejemplo, una ficción. Pensemos que hoy podríamos mandar desde un país como Luxemburgo, o desde Estados Unidos, o desde Francia, algún país del mundo desarrollado, un WhatsApp a una persona que está en un rincón sumamente pobre de países como Burundi o Níger, ¿no? Y eso llegaría en instantes, ese WhatsApp. Ahora, al mismo tiempo uno tiene esta tecnología que permite hacer eso, y por otro lado tenemos que en el lugar donde estaría enviándose el mensaje, o al revés, una persona vive en un mundo que es postindustrial, que está hipertecnologizado, un mundo que pese a, y acá también voy a opinar, están enmarcados en una sociedad capitalista donde hay explotación, se vive de manera muy confortable,
y ese mensaje le llega, o la respuesta en viceversa, a una persona que vive en condiciones probablemente premedievales. Persona que probablemente, lo peor de todo es que no vive absolutamente en condiciones premedievales, sino que vive en condiciones premedievales en algunos temas, en algunas cuestiones, digamos, estructurales, materiales, pero en otras cuestiones también probablemente padece lo peor de la modernidad. Y acá también voy a pensar como ejemplo ese tan querido país en el cual viven Yuri y Pedro, y bueno, Norberto creo que has vivido mucho tiempo, que es México, digamos, ¿no? En México uno puede ver las dos caras de la moneda, ¿no? La globalización ha llevado a una interconexión que genera que, bueno, por ejemplo, el mercado de drogas estadounidense fomente una presión, inunde de dólares, inunde de demanda de no solo drogas peligrosas, sino de todo ese comercio, inunde de armas, y por otro lado, la gente que vive del otro lado de la frontera, digamos que reaccionan de esta demanda, viven muchas veces en condiciones que son premodernas, ¿no? Pienso en algunos lugares del sur de México sobre todo, pero también podría ser del norte, ¿no? Y cómo esa miseria, incluso en barrios como Tepito, en Ciudad de México, genera una mano de obra para este fenómeno tan globalizador como es el narcotráfico y tan reaccionario, como decía antes, ¿no? Por lo tanto, me parece que es interesante esta contradicción que decía antes. Justamente, ¿no? Alcanzamos un grado inimaginado de desarrollo productivo, y esto convive con la realidad de millones de seres humanos que viven en condiciones paupérrimas, y al mismo tiempo hay una utopía, digamos, que se dio en los últimos, o por lo menos que al inicio de los últimos 30 años se había dado cuando, digamos, se dio la caída del muro de Berlín, que era, con el avance globalizador iba a venir no solo una liberalización económica, sino una liberalización, digamos, un avance de las libertades individuales, del liberalismo en lo que se refiere a democracias y demás. Bueno, lo que ha demostrado la realidad es otra cosa, claramente, ¿no? Como dije antes, los efectos de la globalización han generado no un desarrollo en lo más progresivo, sino que casi siempre han detentado en respuestas contradictorias, en respuestas reaccionarias, en respuestas conservadoras ante esto. Se me ocurren muchísimos ejemplos, como mencioné antes algunos, pero podría mencionar más. Por ejemplo, un fenómeno como el Brexit, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? El año 91, ¿no? El momento del fin de la historia de Francis Fukuyama, que podríamos haber tenido en el año, creo que 2014, empezó el proceso, la separación de la Unión Europea de Gran Bretaña, ¿no? Cuando todo lo que todo indicaba era que la Unión Europea iba a ser cada vez más grande, más fuerte, ¿no? Y se ha dado todo lo contrario. Ahora, esto es una cosa que para mí es importante también pensar, ¿no? Antes mencioné las respuestas, ¿no? La respuesta más conservadora, más reaccionaria, que es tan fuerte y que sobre todo ha sido muy fuerte en los últimos años, ¿no? También pensemos, como dije antes, Trump, Bolsonaro, Orbán, un fenómeno que tiene un discurso que parece como progresista, pero en realidad es mucho más parecido a Orbán o a Trump, que es, por ejemplo, el separatismo catalán, ¿no? Algo que genera una absoluta división entre la clase trabajadora española. Y por el otro lado, como dije antes, esa respuesta posmoderna que no da cuenta de lo que yo considero, y acá también estoy opinando, pero creo que hay datos que lo sustentan, que es la contradicción principal, que sigue siendo la contradicción, y lo era antes del comienzo de este último ciclo de 30 años, y lo sigue siendo hoy, que son, por un lado, la contradicción entre el capital y el trabajo, la explotación del capital hacia el trabajo, y por otro lado, la opresión estatal. Cuando digo esto, no estoy diciendo, o no estoy negando el estado de bienestar o cosas por el estilo, sino que me refiero a cómo ese estado de bienestar o esa asistencia estatal tiene como contraparte casi siempre herramientas de control social y demás. Y lo que estamos viendo hoy en día es que las respuestas, ni siquiera revolucionarias, pero reformistas o progresistas, frente a primero los debes de la globalización, la cuestión negativa que tiene la globalización, ¿no? El aumento de la desigualdad, como todo proceso además en el capitalismo de desarrollo de las fuerzas productivas, digamos. El capitalismo nació de esa manera, ¿no? El
el nacimiento de las fábricas implicó un aumento en la explotación fenomenal de los trabajadores, ¿no? Que pasaron de ser trabajadores agrarios a trabajadores industriales, ¿no? En países como Inglaterra y otros. Bueno, estos debes que tiene la globalización siempre en los últimos 30 años han tenido casi siempre respuestas, como dije, reaccionarias, conservadoras. Y se ha dado algo que para mí es tremendo, que es, y acá voy a hablar un poco de la cuestión luminosa o la cuestión positiva. La globalización tiene varios aspectos, ¿no? Uno es que conecta, como dije antes, de manera irreversible, cada vez más a millones de trabajadores en todo el mundo. Y borra, y empieza a borrar, por lo menos en lo productivo, las fronteras. Vuelvo con el ejemplo de México. Digamos, el Tratado de Libre Comercio mexicano, entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora, bueno, fue reformulado, eso no lo conozco bien, porque Trump metió su cuchara proteccionista ahí, digamos, destruyó, por lo menos en lo productivo, las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá, digamos, y generó algo que yo considero que es positivo, que es conectar a trabajadores de un lado y del otro de la frontera en un proceso productivo continuo. Ahora, esto no ha sido aprovechado por las izquierdas mundiales, todo lo contrario, sino que es visto, por ejemplo, por los movimientos no global, ¿no? Desde un lugar de cierta unidad con los capitales más débiles, y como dije antes, por movimientos ya de tipo identitarios, racistas, de un nacionalismo extremo, donde se busca, digamos, la separación entre los trabajadores de un lado y del otro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Entre los, entre comillas, mexicanos narcotraficantes, como decía México, los bad hombres, los violadores, ¿no? Y por el lado mexicano también, ¿no? La vieja izquierda nacionalista mexicana que dice, ¿no? Del otro lado están los gringos, los gringos nos llenan de sus autos, creo que se llaman los autos chocolate acá, Norberto, Pedro o Yuri me pueden corregir, digo, todo eso, o compran, o los gringos, que también es cierto igual, lamentablemente, digo, los gringos nos exigen, nos piden a gritos cocaína, nosotros les mandamos la cocaína, nos mandan armas, ¿no? Se llevan los dólares y nos envían armas. Bueno, eso es la respuesta que ha habido. Ahora, yo considero que existe acá, o hay una semilla que ha plantado la globalización, que es muy positiva, que es, como dije antes, esta interconexión, y esta posibilidad, que eso se va viendo igual de a poco, de similitudes, de vínculos, y como dije antes, de una eliminación en lo productivo de las fronteras, que es sumamente positivo, porque acerca a las personas. Y esto se ve igual, digo, se habla de la Mexamérica, ¿no? En el caso de México, o Mejamérica, si quieren. Está estimado, ¿no? ¿Cuántos millones de personas hablarán español en Estados Unidos, ¿no? Digamos, la condición de lo latino, la influencia de la comida, ¿no? Pienso en cosas que no van tanto en lo político, pero yo creo que tienen mucha más importancia de la que pensamos. El hecho de que, por ejemplo, ahora me voy un poco de América Latina, pero en Alemania la comida más popular sea el doner kebab, lo que, no sé, ustedes en México, el taco pastor es medio así, como nosotros acá en Argentina llamamos el shawarma, ¿no? Es una comida que trajeron los inmigrantes turcos. Ahora, la extrema derecha en Alemania cada vez es más fuerte, una extrema derecha con tufillos nazis. Y al mismo tiempo la comida más popular es el doner kebab, o sea, de algún modo la globalización tiene estas dos caras, y a mi entender lo que los movimientos de lucha por la emancipación, nosotros en nuestra condición, si se quiere, de intelectuales, digamos, no estaríamos viendo mayoritariamente las posibilidades luminosas, las cuestiones positivas que tiene esto. Otra cuestión, y acá voy al tema de los algoritmos, tiene que ver, como dije antes, con la revolución científico-técnica en lo digital. Nunca antes en la historia, probablemente, hubo tanta posibilidad de lograr un movimiento emancipatorio exitoso, porque nunca antes estuvimos tan conectados. Algo fáctico. Y esto, repito, también se ve en cuestiones alejadas de la política. Por ejemplo, algo que ni siquiera conozco bien, pero son esos juegos, esos videojuegos en red, donde juegan millones de personas, donde yo sé que se hacen foros de discusión, donde hay latinoamericanos, personas de países asiáticos, personas de países europeos, estadounidenses, donde hay hasta un invento de jergas de distintos idiomas nuevas. Se ve también el fenómeno del deporte, digamos. Hay una posibilidad, como nunca, de la realización, de la concreción de un movimiento emancipatorio, humanista, internacionalista, y pareciera ser por ahora que nunca estuvimos tan lejos de ello, ¿no?
porque las redes sociales hoy parecieran ser más herramientas de propagación de discursos de odio o de persecución que de emancipación, ¿no? Pienso muchísimos ejemplos también, digo, yo en mi caso soy argentino, pero nací en Italia, bueno, soy medio una cosa y medio de la otra. En Italia nunca ha avanzado tanto la xenofobia como en el último tiempo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo esa globalización, como dije, acerca cada vez más a las personas. Pensemos una cosa, ¿no? A principios del siglo XX había tanto el comunismo como el anarquismo eran un fenómeno de carácter mundial. Vuelvo con México, ¿no? Pensamos el asesinato de Trotsky, pero también podemos pensar los movimientos anarquistas, en el caso de México también los hermanos Flores Magón, o sea, había una complementariedad absoluta entre millones de trabajadores de todo el mundo con herramientas tecnológicas muy precarias, cartas, periódicos, igual se llegaba. Digo, pienso también en la Argentina. En la Argentina hubo un momento en la década del 20 donde en la Patagonia y en el norte de la provincia de Santa Fe, que es una provincia en el norte del país, que el límite con el Chaco, o sea que sería el norte de la Argentina, un lugar donde hace mucho calor y un lugar donde hace mucho frío, como es la Patagonia, en esos dos extremos había al mismo tiempo movimientos anarquistas masivos que luchaban por conquistar derechos sociales y demás, y que a diferencia de esta izquierda posmoderna, no pedían por favor a papá Estado, subsidios, prebendas, sino que al contrario lo enfrentaban y conseguían legislaciones positivas. Bueno, ¿qué sería equiparable en masividades hoy? Ningún movimiento emancipatorio o humanista de ese tipo existe hoy con fuerza. Lo único parecido es algo sumamente siniestro como es el fundamentalismo islámico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro movimiento hay de miles, cientos de miles o hasta millones de personas interconectadas que comparten más allá de su origen social, su origen étnico, su origen, no sé, racial, si cosa semejante existiera, su idioma, ¿no? Bueno, eso existe. Entonces, eso es una metáfora para mí de lo que es esta globalización y este momento histórico. Quedan unos pocos minutos, Martín. Dale, voy cerrando. Yo quería pensar desde ese lugar. Entonces, ¿cuáles serían la visión a futuro, lo que se podría germinar como algo positivo y que podríamos pensar bien en el medio de esta crisis mundial vinculada con el coronavirus y las cuarentenas? Bueno, eso es pensar desde un lugar positivo todo lo que ha dejado la globalización en lo que refiere a interconexión, tanto económica como comunicacional. Y tratar de combatir los mensajes de odio y demás, que bueno, por ahora lamentablemente esas parecen ser las respuestas ante de estos últimos 30 años en lo político y también obviamente en lo productivo. Bueno, termino por acá y escucho a los demás expositores. Muy bien, muchas gracias, Martín. Un gusto haberte escuchado. Después vamos a sacar algunas conclusiones al final, a ver si podemos reflexionar cosas, ¿sí? Bueno, ahora entonces sí, Pedro Guayala García nos va a brindar su exposición. Recuerdo que Pedro es magíster en Educación y Docencia, es profesor investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el CRESUR de México. Su exposición se denomina El tiempo, ópticas desde la trans, inter y multidisciplinariedad. Adelante, Pedro, te escuchamos con mucha atención. Así, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Bueno, la idea de tratar el tiempo tuvo que ver con la noción general de prospectiva estratégica que plantea Norberto. Entonces, la idea de la prospectiva es la creación de escenarios futuros, y para crear escenarios futuros debemos tener una visión de futuro definida, perdón, una visión de futuro definida, y lo que necesitamos saber es cómo estamos en relación con esa visión de futuro, es decir, un diagnóstico que nos permita definir la brecha a través de indicadores entre nuestra realidad actual y ese futuro, sobre todo en este contexto actual de punto de inflexión entre una realidad que parece irse y una nueva. Estamos en pleno periodo de incertidumbre a raíz de la pandemia. Entonces, una vez que identificamos nosotros las brechas, nosotros podemos definir cómo vamos a actuar, es decir,
hacer la estrategia y aplicarla, y sobre todo la gestión del cambio, porque todo esto va haciendo clic con lo que decía Martín, con todas estas cuestiones que tienen que ver con la globalización de la criminalidad, el fundamentalismo, la sociedad red, la interconexión, y todo a través de un modelo de gestión del conocimiento. Entonces, la idea es que en la prospectiva siempre nosotros vamos a tener la variable tiempo. ¿Y cómo podemos ver el tiempo? El tiempo en todo este conjunto de escenarios que nos permitan hacer prospectiva. Bueno, dado ese cambio que tenemos ahorita con la tecnología, con la nueva sociedad red, hay muchas perspectivas del tiempo y como decíamos, este conversatorio pretende ser incluyente y no conectarse solo con una noción del tiempo. Por eso es que decidimos abordarlo, por ejemplo, ahorita desde la parte multidisciplinaria, y para ello acudimos al llamado padre del pensamiento complejo, que es Edgar Morin, que nos dice que lo multidisciplinario es juntar varias disciplinas para ver un mismo fenómeno, en este caso el tiempo, porque en el tiempo es donde vamos a hacer la prospectiva. Y la característica de lo multidisciplinario es que no se alteran los campos u objetos de estudio. Tomé aquí solo una muestra de algunas ciencias en su más esencial concepción, como las matemáticas, la medicina o la parte administrativa, financiera, económica, la biología, la filosofía. ¿Cómo ve cada una de ellas el tiempo? Entonces, ese es el ejercicio multidisciplinario, cuando cada quien analiza la perspectiva, el tiempo, el espacio, sin alterar sus campos o objetos disciplinarios. En cambio, la interdisciplinariedad lo que permite es a veces el nacimiento de una nueva disciplina o de disciplinas híbridas, que es cuando hay una transferencia de conocimiento a un nuevo ámbito y nacen nuevas disciplinas, nacen nuevas ciencias. Aquí sería como cada una de las esferitas que teníamos en el diagrama anterior influyen en la concepción o le otorgan conocimiento a la perspectiva, al tiempo. Y puse, por ejemplo, ahí algunos ejemplos de nuevas ciencias o de ciencias híbridas que han resultado a partir de las que están a la derecha. Entonces, por ejemplo, estaba viendo yo la estomatología, que es una combinación de medicina general con la parte de odontología, pero también las ingenierías, por ejemplo, la ingeniería básica estaría como una ciencia, digamos, pura, pero ya hay ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, pero ayer vi una disciplina que se llama eléctrica electrónica, o tenemos ingeniería en energía, ingeniería en alimentos, o hasta abajo puse, bueno, las metas, ¿no? La metafísica, el metaconocimiento, que es la física de la física, el conocimiento del conocimiento, la historia de la historia. Entonces, lo multidisciplinario no altera nuestro campo de conocimiento, lo interdisciplinario nos permite incorporar nuevo conocimiento, transferirlo o inclusive formar nuevas disciplinas. Y la transdisciplinariedad nos habla de la parte transversal, de ahí la parte de trans, es decir, todo lo que atraviesa las disciplinas, toda la formación que tenemos los que estamos aquí concurriendo a este conversatorio, tendremos como eje el tiempo, pero no solo el tiempo, sino todo lo que tenga que ver con él para la perspectiva, como es el espacio, como es el movimiento. Entonces, esto no es más que un esquemita de los tres esquemas: lo multidisciplinario, lo interdisciplinario que transfiere conocimiento, o lo transdisciplinario que es ver al tiempo todos como eje, en este caso igual en Edgar Morin. Y aquí finalmente repetí la parte primera de multidisciplinariedad, pero ya con las ciencias resultantes de la interdisciplinariedad, o sea, cómo ven todas ellas al tiempo. Y hablábamos la vez pasada con el maestro Yuri Servolov, que es como les decía, el creador del modelo de inteligencia, de esa parte de la interdisciplinariedad, de cómo elementos de otras ciencias se incorporan. Esta es la prueba de la verdad en física, todo tiene que suceder en un tiempo, un espacio, la materia, la energía, pero por ejemplo, Yuri ha adoptado el cono de luz de Minkowski para hacer prospectiva, es decir, siempre se adaptan conocimientos de otras ciencias y se trasladan acá. Aquí tenemos un ejemplo del uso ya no en la física, sino por ejemplo en proyectos de investigación o de tesis, en donde la materia se convierte en lo que llamamos la unidad de análisis o el objeto de estudio, y la energía en las variables de ese objeto de estudio. Generalmente la materia o la unidad solo es un sustantivo, no está conjugado,
y abajo a la derecha está las variables que hablan de ese objeto de estudio. Y aquí, por ejemplo, para evaluar una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál sería la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje? Es decir, es la prosa de lo que vemos en ese mapa. Si mapeáramos el conversatorio de hoy, el tiempo es la materia, es la unidad de análisis de estudio y es un conversatorio, unas perspectivas de la trans, inter y multidisciplinariedad en el ciberespacio, y es aquí donde vamos a ver cómo se conectan y cómo se alteran los tiempos. El día de hoy, el 20 de julio. Aquí el propósito de esta siguiente lámina no es analizar la obra ni la contribución de cada uno de estos filósofos, porque cada uno de ellos sería una asignatura, un diplomado o una maestría completa. Aquí solo es ver diversas ópticas del tiempo, desde lo filosófico hasta lo más común, hasta lo material, hasta lo administrativo, hasta lo técnico, hasta lo operativo. Grosso modo diremos que, por ejemplo, Platón habla de que el tiempo fue creado para perfeccionar el movimiento y se sintonizara en un modelo matemático para representar el mundo de las ideas. Aristóteles habla de que es la medida del movimiento, aquí ya se relaciona el tiempo con el movimiento. Y Newton, aquí no abordamos sus 3 leyes y tampoco su noción del tiempo absoluto y relativo, habla de que el tiempo fluye, cambie o no alguna cosa, y que es la vía accesoria en donde surgen los cambios. Kant nos dice que es una representación necesaria que sirve para todas las intuiciones. Heidegger habla de una medida sensible y externa de la duración por medio del movimiento. Y Einstein, bueno, habla de la relatividad, ¿no? Que el tiempo transcurre de maneras diferentes dependiendo de las circunstancias físicas. Entonces vemos que el tiempo por sí solo no podría ser una variable para la perspectiva en tanto no se relacione con el movimiento o con el espacio. Ahora, una manera que conjuga la parte de la trans, inter y multidisciplinariedad es la noción de Manuel Castells, del tiempo atemporal. Manuel Castells es un sociólogo, actualmente funcionario del gobierno de España, que se ha caracterizado por la parte esta que mencionó Martín, de la interconexión en un tomo, en un volumen que le tardó 12 años escribir, de 3 tomos, que se llama La Sociedad Red, y habla de toda esa conexión, de todos somos nodos, todo está interconectado, y del papel que tiene que ver la tecnología de la información en esto. Él es el tercer autor más consultado o más citado en las ciencias sociales y el número 1 en tecnología de la información. Hablamos solo de cantidad, o digamos, el autor más citado. Y entonces él habla de que el tiempo atemporal es aquel que elimina la secuenciación, es decir, que produce una arritmia que rompe con lo biológico asociado a nuestro ciclo vital, y que la mayoría de nosotros, de los seres humanos, vivimos en temporalidades diversas, con secuencialidades distintas, que el tiempo es local, que depende del contexto en que lo estemos nosotros o en que nos estemos nosotros desenvolviendo. Una prueba de ello es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita son por los usos horarios, son 2 horas más en Argentina, 2 horas menos acá en México. Y en el otro lado del mundo, donde está el hermano de Yuri en España, pues seguramente ya están en la madrugada, ¿no? Dentro del tiempo atemporal, Manuel Castells habla de la esclavitud que tiene el ser humano del tiempo del reloj. O sea, que es el que domina el espacio de todos esos flujos que se dan en un entorno cada vez más globalizado. El espacio de los flujos son las sociedades, los nodos que conectan a la sociedad red, pero que a veces esas tecnologías ayudan a liberar al capital, entendido como el recurso de las dominante, los propietarios del dinero, y también de que el tiempo atemporal lo que busca es comprimir el tiempo-espacio. En este tiempo de globalización y de nueva economía se acelera todo, ¿no? La producción, la distribución de bienes, la creación de riqueza. Entonces se busca desaparecer la secuencia temporal en un mercado global, ¿no? Las bolsas de Frankfurt, Nueva York, Tokio, están operando en tiempo real. Las transacciones pueden durar segundos, y aquí se modifica mucho la noción que tengamos del
para perspectivas, sobre todo en organizaciones de corto, mediano y largo plazo. El corto plazo, dependiendo del tipo de industria que tenga, como Altos Hornos de México, pueden ser meses o un año, y en cambio el largo plazo en una transacción en moneda puede ser un segundo. En 1 o 2 segundos puedes perder millones de dólares o ganarlos, y ahí se comprime esa noción del largo plazo. También tenemos el tiempo laboral, varios paradigmas o varias modalidades de la gestión del tiempo flexible que permite acelerar o retrasar ciclos de producción. Se maneja ya poco stock, se maneja poco almacenamiento, y tenemos también diversas duraciones de jornadas laborales, en donde establece, de acuerdo a los estudios que ha realizado en más de 20 años, que las jornadas laborales largas se concentran más en la cúspide y en la base de las pirámides organizacionales, es decir, en los profesionales de alto nivel, porque son los que contribuyen a crear valor, y en los trabajadores no calificados, sobre todo de servicios, fundamentalmente por la no capacidad de negociación. Las horas laborales y todo este ciclo vital influye en cómo nos sentimos, que es algo de lo que va a hablar Yuri también, ¿no? De cómo disfrutamos, de cómo sufrimos, de cómo ha cambiado en nuestra vida toda esta concepción del tiempo. Tenemos el tiempo virtual. Ahorita podemos nosotros darle seguimiento a la información del mundo minuto a minuto, y la computadora es la que lo hace posible, y tenemos tiempos sincrónicos como ahorita, en la que estamos nosotros conectados en tiempo real a pesar de las diferencias en usos horarios. Sin embargo, también está la parte asecuencial o asincrónica, en donde los tiempos son diferentes. Por ejemplo, la epidemia, ahorita que estamos hablando de la pandemia, se nos ha aclarado muchas veces en el mundo que no es sincrónica. Es decir, cuando estaba la parte más fuerte en Europa, las gráficas mostraban a una América muy baja y creciendo, y cómo con el tiempo ahora la concentración de la pandemia es en América, que ha descendido en Europa, y cómo se nos ha explicado que no podemos entender dentro de cada país a la pandemia como una pandemia, porque eso nos llevaría también a error en las mediciones, en los picos, en todo esto, sino tenemos diferentes pandemias porque no ocurren de manera sincrónica, lo hacen asincrónicamente. Por ejemplo, en nuestro país, en algunos estados están en la cúspide, otros empiezan a tener descendencia y otros apenas inician la curva a la alza de contagios, y lo mismo sucede en el mundo, ¿no? O sea, no hay una sola epidemia en el tiempo, es asincrónica. Esa sería la idea de lo asincrónico, y cómo también influye en la cultura los diferentes tiempos, ¿no? La cultura de lo eterno es a la vez dos cosas, lo eterno y lo efímero. Nos llega a todos en todas las expresiones culturales, y también en nuestros contextos determinados, y tiene que ver con las expresiones de temporalidad diferenciada. Por ejemplo, su servidor tuvo la oportunidad de coordinar las pruebas de evaluación del logro de los aprendizajes en Chiapas, México, y teníamos que manejarnos en función de las temporalidades. El horario de verano, para sincronizar, entre otras cosas, también a las bolsas de valores, no es aceptado por unas comunidades. Ellos nos decían, no, a nosotros, ustedes nos tienen que venir a ver en el horario de Dios. Entonces, hay diferentes horarios aún así, aquí en México, y nosotros tenemos que adaptar la operación o la perspectiva al tiempo sincrónico, al asincrónico, a largo plazo, dependiendo de la industria, a los diferentes horarios. Y ya para finalizar, bueno, pues aquí es una breve disertación sobre todo lo que nos ha dejado el tiempo, ¿no? Hay paradigmas que hablan de que el tiempo no existe, puede ser, y que nosotros somos los que pasamos y el tiempo no. Pero vemos también, por ejemplo, ahí que los anillos de los troncos de los árboles forman una serie de aros que nos permiten ahí saber cuánto ha pasado en una duración determinada, o en la música, ¿no? A veces en una misma pieza musical tenemos el ritmo regular y una síncopa, es decir, algún otro instrumento que está rompiendo la regularidad. Pero el tiempo nos permite hacer cálculos astronómicos basados en años luz, o todo lo que nos ha dado el cálculo diferencial e integral, o el índice de salud, que mide, entre otras cosas, el índice de desarrollo humano, perdón, mide 3 aspectos, que es la salud, el ingreso y la educación, y dentro de la salud, la esperanza de vida al nacer. ¿Cómo?
a través del tiempo. De hecho, es de años recientes que ya se incorporó la cuarta edad. Antes hablamos de la tercera edad como la edad final del ser humano, y ha nacido ya por la cantidad de personas que viven, que tienen esa duración de vida, la cuarta edad a partir de los 80 años. Y para finalizar, bueno, el tiempo nos permite, ahorita que vamos a hablar de prospectiva, hacer pronósticos, series de tiempo en economía, en administración, en epidemiología, en finanzas, estados financieros proyectados, históricos y toda esta situación. Bueno, esta sería la contribución en cuanto al análisis del tiempo desde lo transdisciplinario, lo interdisciplinario y lo multidisciplinario. Adelante, Norberto. Muchísimas gracias, Pedro. Me dejaste pensando, supongo que nos dejaste pensando sobre los distintos tiempos, la coexistencia de distintos tiempos, la posibilidad de la no existencia del tiempo y toda una serie de alternativas respecto al tiempo, que es el tema que nos convoca hoy. Déjenme exponer el tema que voy a tratar. Como les dije, soy Norberto Emrich, presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. La propuesta de tema que quiero presentar es el futuro es la razón de ser del presente. Reflexiones sobre el tiempo histórico y el quiebre de la continuidad temporal. O sea que la exposición gira alrededor de dos ideas. Una idea no tan novedosa, pero que sí implica una novedad, la postura respecto a que el tiempo no es lineal, ni etapista, ni continuo, sino que el tiempo siempre fue, pero ahora se nota y se exhibe con mayor claridad, discontinuo. No solo presenta rupturas, sino que además presenta saltos. Eso es una primera afirmación muy general. La segunda afirmación, que entiendo tiene un cierto rango de audacia, es que si hasta ahora entendíamos el presente en virtud del pasado, o sea que el presente sería como una especie de consagración de todas aquellas cosas hechas o prometidas en el pasado, y el marxismo básicamente lo presenta así, ¿no? La revolución socialista sería la consagración en una primera etapa de las promesas incumplidas del capitalismo. En este razonamiento que quiero presentar, el presente no tiene en sí mismo una razón de ser explicada por lo que pasó, sino que empezaría a ser explicado, entendido y vivido en base a lo que todavía no sucedió. Son ideas aproximativas, por lo tanto lo que voy a exponer es solo una reflexión inicial con una serie de ideas sueltas, aunque lo más posiblemente bien organizadas. La tradición del pensamiento filosófico piensa el tiempo en términos ordenados y cronológicos, en etapas sucesorias dentro de un continuum histórico de causa y consecuencias. Un orden, entonces, donde hay un antes, un durante y un después. Esta forma de captar la complejidad histórica permitió ordenar el tiempo del capitalismo naciente, cuyo mejor ejemplo fue el horario de los trenes y de las fábricas, el establecimiento de rutinas productivas muy alejadas de la normalidad campesina y campestre, donde no hay tiempo, excepto el de la salida y caída del sol, y una visualización del tiempo como una entidad encajonada en la idea del eterno retorno. 6 de la mañana entro a trabajar, 2, 3, 4, 5 de la tarde salgo, voy a mi casa y vuelvo a trabajar a la mañana siguiente. El tiempo presente era un reciclaje actualizado del pasado que se convertía en el administrador real de la cadena temporal. Por ello, la idea gramsciana de que lo nuevo carga dentro de sí mucho de lo viejo suponía la capacidad capitalista de constituir un mundo dentro de sí mismo, reproduciendo lo nuevo dentro de la imagen del creador a imagen de sí mismo. Exponer y explicar esa importancia del pasado en la constitución del presente es el esfuerzo de esta exposición. A partir de aquí, la mayoría de los argumentos reivindica la importancia del pasado para comprender y significar el presente, entendiéndolo como una extensión, incluso disruptiva, del pasado histórico. Es así que afirmamos que al mirar hacia el pasado, no estamos haciendo una pregunta científica que busca saber o conocer
la verdad de lo que ha sucedido, sino que hacemos una pregunta cargada de angustia sobre lo que ha sucedido. Articular el pasado históricamente no significa descubrir el modo en que fue, que sería la versión primitiva de lo que es el pasado. O sea, apropiarse de la verdad científica de lo que ha sucedido, sino que significa apropiarse de la memoria cuando esta memoria desafía fugazmente, solo en un destello, la verdad subyacente, la verdad evidente, en lo que se constituye entonces como verdad política. Le preguntamos al pasado con la intención de responder las urgencias del presente. Esta es una versión, entonces, un poco más moderna de la importancia del pasado. En el pasado, entonces, habría o hay una promesa incumplida de felicidad. Por lo tanto, el pasado nos habla o nos hablaría de cosas que interesan al futuro. Cualquier otro tono en que preguntemos sobre el pasado es una pregunta que no merece responderse, porque es odioso todo aquello que únicamente me instruye, pero sin acrecentar mi actividad ni animarla de inmediato. Eran las palabras de Goethe, citadas por Nietzsche. Necesitamos de la historia para la vida y para la acción, para actuar contra y por encima de nuestro tiempo a favor de un tiempo futuro. La memoria histórica, entonces, es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas en el pasado. Es una acción que preserva la identidad y la continuidad en un esfuerzo por no olvidar lo que ha sido aprendido. El pasado que recordamos no es, por supuesto, el pasado tal cual sucedió, sino el pasado tal cual lo actuamos en el presente, por necesidades del presente. Antes de que podamos informar sobre lo que ha acontecido, este pasado ha cambiado varias veces y siempre nos enteramos demasiado tarde de todo aquello que ha cambiado. Por más difícil que sea, la memoria histórica siempre está consagrada a la memoria de los sin nombre. No se consagra a ello solo porque rescata del olvido sus nombres, sus trayectorias o sus datos, sino porque pone en tiempo presente efectivamente sus acciones. Recordar sus acciones significa querer y saber reproducirlas, reconocer su utilidad histórica para el momento presente, necesitar sus objetivos, participar de sus sueños. En el momento actual, en estas circunstancias de pandemia, de confinamiento, alrededor de 3.000 millones de personas en el mundo están o han estado o estarán en confinamiento más o menos absoluto, están surgiendo personajes históricos de los cuales hasta no hace mucho no teníamos la más mínima noción. Por ejemplo, Tesla. Se está convirtiendo por difusión, por nombre, por cuestiones empresarias y demás, en un personaje cada vez más conocido y más demandado, del cual no teníamos la más mínima noticia hasta hace pocos años, o pocos meses. Bien, este es el sentido, entonces, de la emergencia, de la importancia del pasado por las urgencias del presente. El pasado recreado en el presente por una resurrección y por motivos del presente, buscan el pasado argumentos que respondan a las urgencias de este presente. Pero solo puede utilizar este mecanismo redentor si los argumentos del pasado son emergentes, si atraviesan por el momento fugaz de volverse reconocibles, solo si forman parte de un poder mesiánico con el que estuvo dotado originalmente, solo si encajan con ese índice temporal por lo cual es convocado al rescate. El pasado recreado no se alimenta de la búsqueda caprichosa de hechos inconexos, sino del descubrimiento de la significación social de hechos emergentes. No es una búsqueda en el medio de la nada como una aguja en el pajar, sino un buceo en la corriente general de pensamiento de la época, entre las esperanzas comunes compartidas, de un espíritu general que sobrevuela nuestras frustraciones. Por eso es que nada de lo que ha ocurrido o tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia, como bien dijo en su tesis sobre la historia Walter Benjamin. Cargamos con las exigencias del pasado, que son exigencias veladas, ocultas, enterradas y pisoteadas bajo la bota de los vencedores y la sangre de los vencidos. Todo cambio no es una proclama de gloria en el panteón de los dioses, sino que es el desgarramiento
de la tela que oculta tras un destello de luces el barro de la historia. Lo que tenemos para decir está todavía vestido con los ropajes del ayer, mientras anuncia el mañana. La letra de nuestra proclama se mueve en la frontera de la vida y la muerte, entre las demandas de las generaciones pasadas y la envidia que lanzamos hacia un futuro que no conocemos, pero que a pesar de ello deseamos. Es aquí donde el futuro está fuertemente determinado por la búsqueda de raíces en el pasado histórico, aunque con sentimientos de urgencia y de reconocer y resignificar lo que ha sucedido anteriormente. El futuro, en este contexto, es el mero cumplimiento de promesas históricamente incumplidas, la reivindicación de lo irrealizado. El futuro, entonces, sería solo justicia retroactiva. No es, entonces, verdaderamente futuro. Es una especie de eternización del pasado, buscando que ese pasado sea satisfecho en el futuro. Reconocer y reivindicar el pasado significa tener en cuenta todo lo que ha sucedido después de ese pasado. Significa no tener empatía con el vencedor o con los vencedores. Significa comprender que el presente es el futuro del pasado, que todo pasado fue presente, que todo pasado fue futuro y que todo presente será pasado. La empatía con el vencedor, lo que Nietzsche llama la idolatría de los fácticos, no se anima a adueñarse de la imagen histórica auténtica, que es la imagen del vencido por la tormenta de los hechos, eso que llamamos historia. En consecuencia, la principal tarea del historiador siempre fue adueñarse de la tradición de los derrotados para rescatar la corriente central de los hechos en la rutina habitual de la normalidad y reencauzar las percepciones hacia el futuro. Esta memoria histórica se transmite a través de dos palabras. Una de ellas es, en griego, testis, el que se sitúa como tercero en un litigio entre dos contendientes, adoptando una postura imparcial no participante. La segunda palabra importante en griego es superstes. Se refiere a quien ha vivido personalmente un proceso, generalmente hasta el final, y puede dar cuenta fiel de lo que ha sucedido. De esta palabra griega, superstes, el testigo que ha vivido y que puede contar lo que ha sucedido, deriva la palabra en castellano sobreviviente. Es el testigo de lo que ha pasado, testigo que puede contar qué es lo que ha sucedido. El testigo sabe lo que los demás olvidan y se siente urgido a hablar porque el crimen, una vez cometido, solo existe si se conserva en la memoria de los hombres. Su papel lo convierte en la puerta giratoria de toda mirada presente hacia el pasado y de toda vigencia del pasado en el presente. Se suponía que una conciencia de discontinuidad histórica era propia de las clases revolucionarias en los periodos de ruptura del tiempo, en el momento de su acción de discontinuidad, una utopía actualmente desconsolidada. Sin embargo, prevalece una estrecha conexión entre la acción revolucionaria de una clase y el concepto que esta clase tenga sobre la historia pasada. La Revolución Francesa, por ejemplo, se remontó hasta 2000 años atrás, hasta la República Romana, para encontrar en ella un espejo donde reflejar. Mientras la idea del continuum temporal necesita igualar para seguir, la idea del discontinuum es el fundamento de la tradición auténtica del tiempo. Necesita este discontinuum desigualar para recomenzar el conteo temporal. Si la idea del discontinuum temporal es el fundamento de la memoria histórica auténtica, esta siempre vive un nuevo comienzo, una ruptura. Aquí sí encontramos algunos elementos innovadores en el análisis del tiempo ante la aparición del concepto de discontinuidad en el tiempo. En esta reivindicación del pasado como factor explicativo del presente, hay una fuerte vinculación entre presente y pasado, por supuesto, pero la vinculación entre presente y futuro es débil y quebradiza. La historia, vista de esta manera tradicional, se construye en un tiempo que no es homogéneo y vacío, sino que está lleno de un tiempo actual que da señas de estar en la espesura del pasado. El pensamiento burgués habitual, todavía vigente, que en la física acepta con ciertas excepciones la ruptura epistemológica que representa la teoría de la relatividad de Einstein y otras teorías todavía más avanzadas,
no lo hace hasta ahora del mismo modo en el terreno filosófico y en el terreno de la ciencia social. En la filosofía y la ciencia social, esta ruptura epistemológica parecía impensable para el pensamiento capitalista, porque la economía capitalista se basa necesariamente sobre un concepto del tiempo lineal e inmutable. El tiempo es la única medida que tiene el capitalismo para comparar lo incomparable. El trabajo distinto de seres humanos distintos. Con la aceptación de la teoría de la relatividad para la filosofía y las ciencias sociales, se derrumbaría todo el orden existente, algo que probablemente está sucediendo ahora mismo ante nuestros propios ojos. Déjenme los últimos minutos para reflexionar sobre un tema importante: el olvido como creador de memoria. Aunque la memoria histórica es un valor que permite no cometer nuevamente los errores del pasado, también es una garantía negativa, porque provee de respuestas automáticas a situaciones nuevas que son incorporadas y etiquetadas en los viejos odres donde bebíamos el viejo vino. La intención de comprender lo que sucede en base a lo que antes ha sucedido y de las experiencias y sabiduría adquirida en situaciones similares es el primer intento de comprensión de las comunidades y de las personas. En el peor momento, cuando tarda en llegar el convencimiento de que nada de lo aprendido sirve para resistir el progreso del momento actual, que invade la sobrevivencia diaria, la experiencia de lo nuevo y el olvido de lo aprendido es un camino necesario para tomar distancia del frenesí por lo nuevo. Es como si dijéramos que en el momento actual de ruptura en la continuidad temporal, la ignorancia es una virtud. Es cierto que la experiencia no es percibida ni valorada como un tesoro, no goza de autoridad ni está ligada al pasado. Hablando sobre la Primera Guerra Mundial, Walter Benjamin decía: las gentes volvían mudas del campo de batalla, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Su empobrecimiento consiste en la devaluación de los bienes de la educación, del aprendizaje, de la tradición, de la memoria, de la narración, que ensanchan el horizonte e intensifican las posibilidades de nuestra existencia. Es como si dijéramos: nada de lo aprendido tiene utilidad. Las situaciones nuevas exigen pensar por sí mismos, sacudirse el peso de la tradición para que no hipoteque. Avanzar exige alejarse del pasado y seguir viajando, aprendiendo. Cierto grado de olvido es un recurso imprescindible de salud vital. Solo la memoria aligerada y selectiva tiene la soltura necesaria para tejer la propia historia. Pero los momentos de viraje del tiempo histórico exigen la ruptura absoluta, la discontinuidad como rutina, no como excepción. La asunción del caos como una nueva normalidad es el requisito imprescindible de lo verdaderamente nuevo. En esa liberación se produce el empobrecimiento de la experiencia y una especie de nueva barbarie. Barbarie real, pero positiva, que pone en evidencia que la experiencia no es mera acumulación, ni se hereda sin hacerla propia, ni se impone la ley del pasado. De hecho, su pobreza de experiencia lleva a estos bárbaros a comenzar desde el principio. Para inventar y crear en un universo repleto de signos, costumbres y órdenes, es necesario vencer la tentación de quedarse en meros conservadores del patrimonio. Es necesario olvidar, borrar huellas y experimentar. La experimentación es la dimensión activa y positiva de la pobreza de la experiencia. Su lado negativo, por supuesto, está en la pérdida de parte de la herencia de la humanidad, en el peligro de reducción y vaciamiento de la experiencia misma, en una modernidad triunfante y asentada. La estructura de la memoria es decisiva para la experiencia, pero la memoria no es un registro exacto y completo de todos los acontecimientos. Es selectiva, rechaza o margina algunos hechos, privilegia y maquiza otros, asocia y separa. Tiene lagunas estructurales y no solo accidentales. Se mueve siempre acicateada por el peligro. Pero la relación entre conciencia y memoria no es de colaboración, sino de oposición. La conciencia no cuida de la conservación de la experiencia, sino que su tarea consiste en proteger contra los estímulos que pueden producir un shock traumático. La conciencia, la memoria histórica, la memoria en general entendida como un recurso que acumula, acapara y explica el pasado,
es un sentimiento, una sensación y una conducta conservadora. En momentos de angustia, en momentos de caos, como en el momento presente, la inexperiencia puede ser pensada como un valor. La novedad ya no es, al decir de Gramsci, una mezcla en la cual predomina todavía mucho de lo viejo con algo de lo nuevo, y que entonces es una especie de reciclaje de lo anterior en una especie de universo gatopardista, donde para que algo siga igual debe cambiar todo. Parece ser que sí estamos viviendo un momento en el cual sí está cambiando todo. Y la reflexión entonces es por supuesto más extensa, pero que quería hacerle llegar, es la idea de que pensar el tiempo como entidad única, casi como una entidad física, es una necesidad conveniente en las circunstancias actuales. Eso es todo, les agradezco mucho su atención y continuamos entonces con lo que nos queda para concluir nuestro conversatorio. Con gusto le entrego entonces la palabra y la posibilidad de exponer su ponencia a Yuri Servolov. Él es analista político y económico, consultor, catedrático y conferencista, especializado en reingeniería personal y de organización, en estrategia, prospectiva, en estudios del futuro y en construcción de posibles escenarios. Tenemos la suerte de conocerlo, él es de México, y ahora nos va a exponer su tema, el impacto del confinamiento o cambio sobre las personas, sus expectativas y creencias. Gracias, Julia, ahí te escuchamos. Ok, Norberto, ¿puedo compartir la pantalla? Ahí va. Ok. Ya está activada el compartir pantalla. Ok. Bien, pues buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar en este conversatorio. Gracias, Norberto, por haberme invitado a través de nuestro mutuo amigo Pedro. Mucho gusto, Martín, por compartir esta mesa contigo, y un saludo a todos los que están presentes aquí escuchando estas ponencias. El tiempo es muy corto, entonces no tengo mucho tiempo para exponer un tema que es muy, muy complejo. Entonces decidí resumirlo en 5 láminas. Básicamente, lo que se me pidió es que hablara sobre el impacto del confinamiento, es decir, el cambio sobre las personas, sus expectativas y sus creencias. Lo primero que quisiera decir es que este es un tema que no está resuelto todavía y pues no lo voy a resolver, pero simplemente quería plantearlo en líneas generales para que aquí, con tantas mentes brillantes, ojalá pueda surgir la idea que resuelva el problema. Me voy a saltar muchas cosas y voy a ir al fondo del problema, al fondo del asunto que originó todo, que son los 3 pilares de la civilización humana, que es el pensamiento crítico, la modernidad y el humanismo. Y lo voy a presentar gráficamente, como si fuera acá un gadget que tiene estas 3 columnas o pilares, como si fuera una mesa de 3 patas, que están sosteniendo a la civilización humana. Y aquí el problema es, ¿qué problema hay con estas 3 patas? ¿Qué hay de malo con ellas? El problema es que la mesa se nos está cayendo y se nos está cayendo toda la civilización humana, que estaba apoyada en esta mesa. ¿Y qué es? ¿Por qué se está cayendo? Si hay tiempo, voy a entrar en ello. Pero el reto, lo que tendríamos que solucionar es cómo le ponemos unos pilotes o unas columnas o unos soportes a esta mesa que se nos está viniendo para abajo, y con ella
toda la civilización humana se nos está derrumbando. Y el objetivo sería llegar a esto. Esta sería la nueva silla de la próxima normalidad, donde tendríamos una solución al problema. Y como nos decía necesitamos una idea que pueda cambiar el mundo. Este es el reto para los algoritmos de Martín. Es la complejidad que nos está planteando Pedro y es cómo aprender de ese tiempo pasado que nos decía Norberto para poder resolver ese futuro que queremos. Lo simbolicé en esta silla. Quise poner una silla moderna. No soy diseñador, entonces no sé si elegí la mejor. Pero nos decía Norberto, si no entendemos el pasado, de dónde venimos, no vamos a poder entender el presente. Y si no entendemos el presente, no vamos a poder construir el futuro. Es lo que se dice. Entonces hay una continuidad de entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál era la mesa antigua o la silla antigua de 3 patas? Estaba basada en el pensamiento mágico, estaba en lo rural y en el absolutismo. Pero ahí llegaron el pensamiento crítico en 1637 con el discurso del método de René Descartes, hace 383 años, y echa la basura al pensamiento mágico. Luego viene la revolución industrial que da pie al inicio de la modernidad, 1750, hace 270 años. Y luego viene el humanismo, muy cerquita, 1787, que, bueno, básicamente está basada en la Ilustración francesa, ¿no? En el siglo de las luces, pero que finalmente aterriza en la Constitución americana y la Revolución Francesa, que básicamente consistía en quitar a Dios del centro y poner en ese lugar al ser humano. Hasta ahí todo parecía muy bien. ¿Cuál fue el problema? Que el problema no es el pensamiento crítico, que está basado en el método científico, en el método lógico, en el análisis, la razón, en la investigación, la experimentación, los datos, los indicadores, el conocimiento. No habría problema con el pensamiento crítico, excepto para algunos personajes que ya nos mencionaba Martín, para Andrés Manuel López Obrador, para Trump, para Bolsonaro, que son presidentes del pensamiento mágico. Ajá. Y cuando todo el mundo pensaba que el pensamiento mágico ya estaba muerto, hoy revive más que nunca. Hoy empiezan a volver a surgir los brujos y todos los horóscopos y la astrología. Está más vivo que nunca. Y si no, pues sálganse una vuelta por los mercados que estén alrededor de sus casas y lo van a los cafés que estén por ahí. Entonces, como dicen en México, no andaba muerto, sino andaba de parranda el pensamiento mágico. Es más, ahora tiene el poder. Andrés Manuel López Obrador es un presidente de pensamiento mágico que rechaza los indicadores, que rechaza los datos duros, que rechaza la ciencia, que rechaza toda la modernidad, ¿no? Que él le pone la etiqueta a todo eso de neoliberalismo y entonces está peleado con ello, pero saca sus detentes o sus, todo, y hace sus limpias, ¿no? En la tierra, o sea, es un presidente brujo, ¿no? Y otro pues, es Trump, peleado ahí igual con Fauci, el científico, que está tratando de combatir la pandemia, ¿no? Entonces, pero ¿cuál fue el problema del pensamiento crítico? Que echó a la basura al pensamiento mágico
se dice, tiró el agua sucia al excusado y con ella tiró al bebé de la espiritualidad. O sea, el pensamiento crítico pensó que todo lo espiritual era pensamiento mágico, que todas las religiones eran basura y no servían de nada. Este es el gran error. Hicimos una civilización materialista, hedonista, fría, cínica, y eso es lo que nos está llevando a esta crisis. Y la solución para la nueva mesa que planteábamos es si podemos llegar a un pensamiento crítico más la espiritualidad, a una ciencia con conciencia. Como decía Einstein, uno de los principales científicos del siglo pasado, ¿el tercer milenio será espiritual o no será? Ahorita la ciencia está pensando que con encontrar la vacuna, que con encontrar la medicina, que encontrar el tratamiento, va a poder resolver esta crisis del coronavirus. Y se está olvidando de que esta crisis es resultado de una civilización escéptica, hedonista, materialista, frívola, cínica. Eso es lo que da lugar a esta crisis. Entonces, no tenemos que regresar al pensamiento mágico, pero no nos podemos quedar solo con el pensamiento crítico, frío, materialista. Tenemos que volver a reencontrarnos con la espiritualidad. Igual pasa con la modernidad. No tenemos que regresar a lo arcaico, a lo viejo, a lo rural. La modernidad nos trajo comodidades, nos trajo más salud, más comunicaciones, más transportes, nos trajo la vida moderna. Y no tiene nada de malo la modernidad. ¿Qué tuvo de malo la modernidad? Que no ha sido sustentable, que ha sido una patada contra la ecología y que no ha sido incluyente, es decir, que no es para todos y que por lo tanto no ha tenido responsabilidad social. Si logramos crear, si los algoritmos de Martín y esa complejidad de Pedro y ese estudio del pasado que nos plantea Norberto nos permite crear una modernidad sustentable con responsabilidad social, ahí está la clave. Ahí solucionamos el problema. El humanismo también no tiene nada de malo. El humanismo acabó con el absolutismo, con los gobiernos despóticos. Le dio al ser humano libertades. Nos trajo la república, nos trajo el equilibrio de poderes, nos trajo el federalismo, nos trajo el Estado de Derecho. Pero ¿qué hicimos? Un humanismo inhumano. ¿Por qué inhumano? Somos 7,000 millones de habitantes más o menos aquí en la Tierra, en esta canica azul, pero hasta el año pasado, 2019, según la FAO, había 1,000 millones de seres humanos, hermanos nuestros, que estaban padeciendo hambre. 1 de cada 7. Si a eso le llamamos humanismo, eso es cinismo, eso es hipocresía. O sea, estar viendo que nuestro hermano se está muriendo de hambre y decir, pues como no soy yo, como no es alguien de mi familia, entonces a mí no me importa. Y cerramos los ojos. Entonces, me dice un amigo, Juan Luis, que este coronavirus, esta pandemia, lo que vino fue a darnos una cachetada al ego. Pensábamos que teníamos el control del mundo, que éramos libres, que teníamos seguridad, que podíamos ir a donde quisiéramos. Y un pequeño virus microscópico, invisible, como dice Pedro citando la teoría del caos, la pequeña mariposa que aletea en Wuhan y derrumba los mercados económicos y a las sociedades y nos mete a todos a nuestras casas. ¿Qué entendimos con esta crisis? Que todo está interrelacionado, que todo está interconectado, que si mi vecino está mal, si está hambriento o enfermo, nos pone en riesgo a todos. Pero no lo tenemos que hacer por una cuestión de egoísmo, es que si él está mal, me va a poner en riesgo a mí,
sino lo tenemos que hacer por una cuestión de humanidad, de compasión. O sea, todos los seres humanos queremos lo mismo, queremos ser felices y queremos no sufrir. Y si hay un ser humano sufriendo, por empatía, nosotros tenemos que conectarnos con ese sufrimiento. Entonces, si no logramos este humanismo más humano, esos algoritmos de Martín serán simplemente buenos artilugios matemáticos, pero no nos resolverán la crisis. Entonces, aquí está resuelto. No me da tiempo, no tengo tiempo de entrar a todo el detalle, pero el que quiera le mando la ponencia. O sea, ¿cuál era la síntesis de estos 3 pilares de la civilización humana? De la vieja, ¿cuáles son los nuevos pilares? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para resolver? Decía Arnold Toynbee, ¿por qué se colapsan las civilizaciones o los imperios? Cuando el desafío que se está viviendo es más grande que la respuesta que estamos construyendo. Y nosotros aquí, como seres humanos, como humanidad, si queremos sobrevivir, tenemos que encontrar una respuesta más grande que el desafío que nos está planteando esta crisis, que no es una crisis, es un colapso civilizatorio lo que estamos viviendo aquí. Entonces, la pregunta aquí es si vamos a ir a un punto de evolución, como nos plantea Peter Russell in The White Hole in the Time, o si vamos a ir a un punto de involución. Ahorita, por lo que yo estoy viendo en el mundo, nos estamos dirigiendo más hacia el punto de involución. ¿Cómo logramos provocar ese punto de inflexión para aprender de esta crisis? Que es una crisis, como ya decía Norberto, inédita, que no hemos visto. Y simplemente voy a concluir diciendo, ok, teníamos un orden, ahorita estamos en caos, en lo que llaman la nueva normalidad, que de nueva no tiene nada y de normalidad tampoco. Y la cuestión es si vamos a ir a un nuevo equilibrio. Pero si llamamos al viejo equilibrio el equilibrio A y el nuevo equilibrio el equilibrio B, nunca B va a ser igual a A. Y la clave de los algoritmos es cuántas interacciones se tienen que dar. Lo que nos dicen los expertos es, se ha demostrado que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al cabo de un cierto número de interacciones. Uno de mis mejores profesores en la universidad, un matemático cubano, experto en álgebra matricial, me decía, cualquier problema del mundo, del ser humano, se puede resolver con álgebra matricial. Ok, pero ¿cuál es la matriz? No la he visto construida todavía. Ya no digamos resuelta la matriz. Primero quiero conocerla. No sé si esa matriz sea algo que cruce, como decía Pedro, las distintas dimensiones, lo ecológico, la salud, lo económico, lo social, lo político, la seguridad, y todo interactúa con todo. ¿Qué es lo que vimos? En México, por ejemplo, hubo un huracán en Baja California que destruyó las vías de comunicación. Y entonces la gente se quedó sin alimentos, se produjo una crisis económica, y entonces la gente fue a asaltar las tiendas de conveniencia. Entonces ya se produjo una crisis judicial y eso se convirtió en un problema político. Todo conecta con todo es sistémico. Entonces no podemos ya encontrar una solución ni lineal ni simple. Tiene que ser una solución compleja. ¿Y cómo resolver esto cuando tenemos trogloditas en el poder como AMLO, como Trump, como Bolsonaro, que no entienden nada de esto, que se regresaron al pensamiento mágico? Y tenemos además poblaciones que los apoyan, que les dan 30 millones de votos porque se identifican con ellos, porque los ven como salvadores. Entonces, esto nos está planteando un problema realmente de carácter civilizatorio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué ecuación hay que resolver? ¿Qué tenemos bien? Recursos de management tenemos,
recursos humanos tenemos, recursos financieros tenemos, recursos tecnológicos, los tenemos en verde. ¿Qué tenemos en rojo? Los recursos gubernamentales, las circunstancias, el mercado, la competencia que está, la pandemia, los desastres naturales. ¿Cómo compensar con el lado izquierdo positivo de la ecuación el lado derecho negativo de la ecuación? Toda crisis, nada para darnos una idea, esta crisis nos bajó en la pirámide de Maslow. Estábamos nosotros, déjenles muestro acá, estábamos muchos de nosotros, excepto 1,000 millones que estaban en hambre y muchos que estaban en supervivencia, estábamos en lo que se llama la autorrealización. Cuando viene esta crisis y nos derrumba a todos en la pirámide de Maslow a las necesidades fisiológicas y a las necesidades de seguridad que no están resueltas. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para poder regresar a la autorrealización? Y nada más para darnos una idea de lo que esto puede implicar, lo que están diciendo los expertos de... Aquí la clave es esto. Cuando nosotros volvemos, si la autorrealización era el triángulo azulito, que nos fuimos a la necesidad fisiológica, seguridad, afiliación, y estamos ahorita en una zona oscura, ¿cuándo vamos a regresar a la autorrealización? ¿En cuántos meses? ¿En cuántos años? ¿En cuántas décadas? Para darnos una idea, ahorita la Organización Panamericana de la Salud dice aguas porque en agosto, septiembre, octubre, viene otro pico de la pandemia. Y el propio encargado en México de la pandemia, el doctor López-Gatell, dice en el invierno se puede mezclar la influenza con el COVID-19. Entonces, todavía no salimos de la primera. Cuando dicen va a haber un rebrote, no va a haber un rebrote porque el primer brote ni se ha acabado. O sea, en todo caso va a ser una cordillera, va a ser un pico tras otro pico, lo que vamos a tener si se da esto. Y para darnos una idea de las implicaciones de esto, los 500 ejecutivos más importantes de las empresas consultadas por Fortune señalan que el mundo podría estar saliendo o recuperando al nivel de actividad que tenía antes de la pandemia en el primer trimestre de 2022. O sea, dentro de 21 meses, esto opina el 52% de ellos. Pero un estudio de Bancomer, uno de los principales bancos de México, bueno, BBVA, los ejecutivos dicen, no, México se va a tardar hasta el primer trimestre de 2024. O sea, en México, por una deficiente gestión de la economía y de la pandemia, nos va a costar 2 años más de crisis. Eso es lo que nos cuesta tener un presidente con pensamiento mágico. Nada más, y concluyo con esto para darnos una idea. En México se dice que la caída que vamos a tener es de 10.5% del PIB, cuando el mundo va a estar cayendo solamente al 4.8%. O sea, México va a estar cayendo 2 veces más que el mundo. El mundo cae 4.9 y México cae el doble. Y si vemos en términos de mortalidad, la mortalidad por la pandemia a nivel mundial es del 4.8% y en México tenemos una tasa del 12.3%. O sea, más del doble. Esto es lo que cuesta tener gobiernos de pensamiento mágico. Va a ser muy difícil sacarlos del poder, porque además hay pueblos mágicos que los apoyan. Entonces, esto nos implica un mayor costo de la crisis. Entonces, además de resolver el problema civilizatorio,
cada país va a tener que resolver su propio problema de gobernabilidad, de gestión que estamos teniendo. Pero yo los quiero invitar porque mi nota no pretende ser ni pesimista ni catastrófica, sino optimista. Sé que el ser humano tiene toda la capacidad, una vez que conoce el problema, no hay problema que la mente humana no pueda resolver, pero tenemos que conocer cuál es el problema. Aquí simplemente lo que yo traté de plantear en esta ponencia son algunas de las cosas más fundamentales de este problema para no quedarnos solamente en la coyuntura, en la circunstancia que podemos hablar. Acá tengo todos los datos. ¿Cómo nos vamos al fondo? Que es cómo resolvemos esos 3 pilares civilizatorios que se nos están viniendo abajo. Yo estoy seguro que el ser humano va a sobrevivir a esta crisis, que el planeta va a sobrevivir también a esta crisis, pero aquí la clave es quiénes vamos a poder sobrevivir, qué vamos a tener que hacer, cuándo lo vamos a tener que hacer, cómo lo vamos a tener que hacer, con qué recursos lo vamos a tener que hacer. Esta es la invitación que hago a este conversatorio, a que pensemos la salida de esta crisis. Como se dice, si conocemos el problema ya tenemos la mitad de la solución, pero tenemos que tener primero sobre la mesa bien planteado cuál es ese problema y antes de plantear los algoritmos tenemos que conocer cuál es la matriz del problema y sin duda es una matriz de complejidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yuri. Te pido que quites la pantalla. Ahí. Bueno, hemos tenido oportunidad entonces de exponer en las dimensiones de lo posible un tema que habrán percibido ustedes pretendió ser expuesto de menor a mayor. Evidentemente, esto se trata de una crisis civilizatoria. Tenemos la suerte de contar en nuestro pequeño grupo de participantes a María Fernanda Novoa. Ella es decana del Centro de Prospectiva Estratégica, hola María Fernanda, del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador. Ella tempranamente en el chat apuntaba la idea de que evidentemente esto es una crisis civilizatoria, tal como Yuri con mucha claridad expuso, y entonces quedamos muy conformes con este primer planteo, debate de estas cuestiones tan trascendentales que hacen a la vida humana hoy, reflexiones que hemos podido compartir con nuestro pequeño grupo y que hacen entonces a la necesidad, la conveniencia de continuar realizando debates y encuentros de este tipo. Conversábamos con Pedro Guadiana, con Yuri y con Martín, la posibilidad, la idea de seguir trabajando en esta línea de temas de carácter filosófico, pensando grandes cuestiones. Sería bueno que María Fernanda nos pueda apoyar en medida de sus posibilidades de tiempo y demás. Vamos también a tratar de compartir con todos ustedes los materiales de la exposición de hoy. Les pido que luego se comunican por mail, así vamos armando la entrega. Y déjenme terminar 2 o 3 minutos con una propuesta que quiero hacerles y a partir de la cual también quiero pedirles su difusión en caso de que sea de su interés. Nuestro centro de estudios está planeando y va a lanzar hacia finales de año un diplomado internacional en estudios del futuro. Este encuentro formaba parte de las tareas de difusión de este proyecto. Es un proyecto ambicioso, planeamos hacerlo con instituciones internacionales de primerísimo nivel que están dando las primeras señales de apoyo a esta idea. No es en sí un planteamiento estrictamente filosófico, sino que es un diplomado que se plantea estudiar y poner de relieve temas que sí tienen un contenido filosófico, pero que tienen también que ver con la toma de decisiones en empresas, en organismos de gobierno, políticas públicas de seguridad y un ámbito amplio y diverso de temas. Capacitar, formar, en términos de excelencia académica, una masa crítica lo más amplia posible,
para empezar a entender el mundo en el que vivimos y empezar a tomar decisiones en medio de la incertidumbre y de la imprevisibilidad con la cual se están moviendo las cosas en el momento presente, tratando entonces de sostener lo que Yuri decía, una visión lo más positiva, futurista o desarrollista en términos de vida humana que sea posible. Ahora estamos planeando esto, serían 5, 6, quizás 8 módulos con 5 clases cada uno, lo haríamos en línea. Nuestra intención entonces es que ustedes puedan participar y adherirse a esta iniciativa que estamos desarrollando, que la empiecen a conocer. Le vamos a brindar información en el caso de que lo requieran o les sea de su interés, y iremos haciendo otros eventos para difundir esta iniciativa. Los saludamos muy amablemente, les dejamos aquí información para aquellos que quieran solicitar constancia de la participación en este conversatorio. Al mismo mail pueden comunicarse para solicitar los materiales que hemos estado exponiendo aquí para poder contar con ellos. Y con mucho gusto ya nos saludamos y le damos las despedidas y las gracias por participar en este encuentro, que ha sido por demás, no interesante, que sí lo ha sido, pero importante, es el rasgo más llamativo que desde mi punto de vista ha tenido. Muchos saludos a Pedro, siempre tan amigo y tan amable con todos nosotros. Un saludo muy fuerte para Martín, aquí tan lejos y tan cerca en Buenos Aires. Y un fuerte abrazo también y muchos cariños para Yuri, que nos ha apoyado con mucha amabilidad y con mucho cariño en este emprendimiento. Saludos a todos ustedes y nos volvemos a encontrar y a tener noticias de nuestro centro muy pronto. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego, hasta muy pronto. Buenas tardes. Saludos. 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 Saludos, hasta luego. Ay, me mandas a mi correo, ¿no, Yuritu? Sí, sí, les voy a mandar. Tenía apagado el micrófono. Bueno, gracias, Vamos a seguir trabajando. Muy bien, Sí. Pedro. Le decía a Yuri que nos compartiera su... Y yo Bueno, les mando también el PowerPoint que hice. después, Yuri, si podés mandarme Ya, la presentación, igual Sí, Pedro, me estaban viendo. igual Martín, y entonces vamos juntando a ver, para compartirla con aquellos que lo soliciten. Muy bien, ahí nos dice María Fernanda del IAEN que podemos contar con su centro de prospectiva ahí en el Instituto de Altos Estudios Nacionales para otras iniciativas, así que muy bien. Les comento algo brevemente, yo participo de un centro, así que también lo voy a difundir por ahí. Norberto, cuando me digas si está el video, lo comparto también para la gente que sigue nuestra página, que son bastantes.
Muy bien, muy bien. Porque Sí, va ahora a ser muy entonces, interesante compartir el video. Espera que de paso paro la grabación. Y listo. Compartimos el video y todo. Sí, esto lo estuvimos compartiendo en Facebook, así que ahí va a quedar. Yo te mando el link y eso para tener. Bien. Bueno, amigos y compañeros, un abrazo. Mucha suerte. Gracias, Martín. Chau, Yuri. Chau, Mucho Pedrito. gusto, Gusto a Norberto. todos, Mucho gusto, Chao, hasta Martín, muy pronto. Pedro. Voy a quedar unos minutos para ver el chat, a ver qué escribieron, porque acá hay algunos mails ahí que dejaron. Sí. Pues mucho gusto, Perfecto. Martín. Muchas gracias, Yuri, Norberto. Pedro, Un estés muy gusto bien. charlar con ustedes dos, la verdad. Igualmente. Bueno, Que a ver estés si nos bien, podemos Yuri. encontrar todos en el DF un día. Ok, Ojalá. Pero bueno, sin coronavirus, ¿no? exacto. Con menos. Esperemos ser de los que dijo Yuri, Yo a ver conozco. cuántos quedamos, ¿no? Hay que ver cuántos quedamos. Sí. No, vamos. Ok, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yuri, Saludos. aprovecho todo lo que has hecho por mí, por lo Bueno, que he pasado. cierro. Ajá.